Vivimos en un mundo en el cual el principal objetivo de la economía es llegar al carrito de compras y oprimir el botón pagar. Detrás de esto se esconde toda una ingeniería que llamaremos en este episodio la ingeniería del mundo sin fricciones, cómo nos ha transformado, cómo ha cambiado nuestras perspectivas, nuestros deseos, nuestras posibilidades y la concepción de nosotros mismos. Esta es la vida examinada. Fragmentos de la vida observados, analizados y deconstruidos bajo el lente de la filosofía. Nos hacemos preguntas que seguramente también te haces y otros han intentado responderlas o quizás enredarlas más. Somos un grupo de conversadores casuales sacándole radiografías a la vida. Porque como bien lo decía Sócrates, una vida que no se examina no merece ser vivida. Hola, bienvenidos al octavo episodio de La Vida Examinada. Yo soy Andrés y hoy nos acompañan Angélica y Roberto. Bueno, hoy vamos a hablar entonces, como hemos dicho en la introducción, de la vida sin fricciones. Pareciera muchas veces en muchos de los temas que abordamos acá que el mercadeo sabe mucho mejor para dónde vamos. Antes, lo hemos dicho, antes que todo el ejército de sociólogos, psicólogos, filósofos, médicos, neurólogos, etc. La vida sin fricciones. ¿Qué descubrieron? Y la historia va mucho más allá, pero yo voy a comenzar a hablar de ella en términos recientes, en los últimos 10 años quizá. ¿Qué descubrieron los mercaderistas? Descubrieron que una fórmula para que las generaciones interactuaran en línea, compraran, por ejemplo, distintos productos, pidieran una pizza, se animaran a comprar el suéter que querían comprar, era básicamente que no tuvieran que interactuar con persona alguna. Esta idea de eliminar zonas de fricción es nuestro tema de hoy. Entonces empecemos a meternos en este maravilloso tema que tiene mucho que ver con la filosofía. Yo me voy a ir un poco hacia atrás y vamos a hablar no solo de la experiencia digital, sino que vamos a hablar de la primera introducción en los años 80, o bueno, una de las introducciones muy tempranas en los años 80, de máquinas que nos facilitaban la vida. Claro, las máquinas que nos facilitaban la vida han existido de alguna manera desde que tenemos máquinas, todas de alguna manera tienen este propósito. Bueno, es muy amplio decir facilitan la vida, todas son, decía Borges, extensiones de nuestro cuerpo. Maravillosa analogía, decía, la única que no lo es una extensión de nuestro cuerpo, es el libro, que es una extensión de nuestra memoria. Pero todas las máquinas tienen por propósito potenciar nuestra capacidad de hacer cosas con nuestro cuerpo, naturalmente. Bien, esta primera historia que les quiero contar se refiere a la década de los 80. En la década de los 80, ¿qué apareció? Aparecieron lavadoras, electrodomésticos, teléfonos mucho más potentes que los que teníamos, que eran en realidad casi análogos en la década del 70, a final de los 70. Las lavadoras, por ejemplo, empezaron a tener ciclos de diversa naturaleza. Se podía escoger si el ciclo era para ropa pesada, ropa liviana, qué tanto queríamos que nuestra ropa saliera blanca o muy limpia o medianamente limpia, solo con un ciclo rápido, etc. ¿Qué podría uno suponer de esta experiencia? Podría uno suponer que esta experiencia permitió a las amas de casa, en países del primer mundo, liberarse de una enorme carga, cual era la limpieza de la ropa.
Si uno mira en este caso específico la limpieza de la ropa desde el siglo XIX, era una carga enorme, tocaba bajar al río, había una especie de rastrillos contra los cuales la ropa prácticamente se molía. Y en los 80 tuvimos no las primeras lavadoras, pero sí las primeras lavadoras realmente eficientes. Los rusos, desde la década del 60, de 1960, habían desarrollado distintas disciplinas para estudiar el tiempo y el trabajo. Claro que era un enorme interés por parte del sistema socialista de la antigua ex Unión Soviética, entender en qué se le iba a la gente el tiempo. Y aplicaron estas técnicas a lo que estaba pasando en la década del 80 con los nuevos electrodomésticos. Y descubrieron una cosa asombrosa. Estos nuevos desarrollos, en efecto, le quitaban de alguna manera una carga onerosa a las personas en sus tareas diarias. ¿Sí? Lavar la ropa no era un propósito totalmente pesado y físico, pero resulta que contra todo pronóstico hicieron estos electrodomésticos muy eficientes que las amas de casa en Estados Unidos, un ama de casa en Estados Unidos, gastara la misma cantidad de tiempo que un ama de casa en Bulgaria para lavar la misma cantidad de ropa. ¿Qué estaba pasando con la introducción de estos nuevos sistemas eficientes, supuestamente? Que la perfección se había vuelto una especie de ideal. Si ustedes miran la publicidad de las lavadoras y del jabón en los años 80, van justamente a esto. Esa mancha negra en el cuello de la camisa de tu marido, ni soñarlo. Entonces ya fue posible y se hizo una especie de necesidad la perfección en el lavado de la ropa. Bien, ¿a qué va este cuento? Hemos desde entonces intentado introducir nuevos y más complejos módulos para hacer que nuestro tiempo sea aparentemente más eficiente. Y este fenómeno que descubrimos en los 80 lo vamos a volver a ver aparecer en el tiempo actual, en el cual supuestamente hemos desarrollado una cantidad de expedientes, apps, técnicas, recursos que nos permiten ahorrar tiempo. Bien, decíamos hace un rato que vamos a hablar de la vida sin fricciones. Hoy en día esto lo llamamos vida sin fricciones. La vida sin fricciones es la vida que tenemos normalmente en nuestras aplicaciones. Tú quieres pedir decíamos hace un rato, quieres ordenar tu almuerzo, tú entras a una aplicación, no necesitas hablar con nadie, la aplicación te da una cantidad de opciones. La idea de las opciones es muy interesante y me gustaría ampliarla un poco más. Por increíble que parezca, tiene una gran pertinencia filosófica y haces todo un proceso. Y decíamos hace un rato algo en lo cual ahora sí quiero hacer énfasis. Esta idea de la vida sin fricciones descubren los mercaderistas que a la generación de los millennials y a la generación Gen Z y probablemente a las generaciones que vienen, Alfa y demás, les quedaba mucho más fácil, no solo a nivel de interacción con la plataforma, sino a nivel de su emocionalidad, pedir un producto, ir al carrito de compras. Ir al carrito de compras es una categoría fundamental en el mundo en el cual vivimos. Si tendremos ocasión, espero, de hablar de esta categoría, si no tenían que hablar con persona alguna. ¿Cuál era una de las mayores zonas de fricción? No solo la interacción con el mundo, es que no solo era, oye, qué delicia que podamos pedir una pizza ahora acá.
Y alguien dice, uy, pero qué pereza salir y sacar el carro, prender la moto, caminar unas cuadras. No solo era esta la fricción, la mayor fuente de fricción era la voz de los demás. Absolutamente increíble. Uno dice, pero ¿qué pertinencia filosófica tienen estos temas? Tienen toda la pertinencia filosófica. Si ustedes echan para atrás, en 1945, Sartre, en la París ocupada por los nazis, escribe una obra de teatro que hoy tenemos un poco en el olvido, que se llama Puerta Cerrada, 3 personas mueren, van a un cuarto de hotel. En ese cuarto de hotel no les falta nada, es un hotel lujoso, tienen un room service estupendo y la única condición que hay en este cuarto de hotel de Sartre es que estas personas, todo el tiempo que están en este cuarto, se están viendo las unas a las otras. No pueden dejar de mirar a alguien más y al mismo tiempo son observados por otros. Y cuando descubren que esta es la condición, dicen, estamos muertos y estamos en el infierno. Al parecer, la sentencia sartreana de 1945 se ha cumplido, el infierno son los demás. Bien, este es el sueño de la vida sin fricciones. No solo es facilitarnos la vida en tareas que nos da pereza hacer, es no tener que escuchar la voz del otro. Este es el tema principal que nos ocupa hoy. Creo que es un tema realmente apasionante. Tiene algunos alcances que son increíbles. Normalmente uno no lo piensa. Una pregunta que yo me he hecho mucho es por qué en WhatsApp, y sobre todo las personas de cierta generación, son muy renuentes a dejar un mensaje de voz. Todo es por escrito. Hay gente que incluso te dice, no me dejes mensaje de voz. Yo me molesto mucho cuando me dejan mensaje de voz. Tener que oír la voz del otro, su tonalidad, sus inflexiones, su inseguridad a veces o su carácter, por el contrario, imperativo, es algo que generacionalmente causa fricción y no nos gusta. Tener nosotros que hablar, es que yo me vuelvo inseguro, es que yo sueno mal, es que van a pensar que soy un tonto. Es parte de la fricción que queremos evitar. Estas apps digitales son muy exitosas justamente porque han evitado estas zonas de fricción y han creado lo que podemos llamar una economía, así se conoce en los medios, de las mommy apps, las apps de la mamá. Todo lo que me da pereza hacer, y antes en mi casa lo hacía mi mamá, ahora hay una app que me dice cómo hacerlo, o me manda a la casa alguien que lo haga por mí. Cómo lavar la ropa, yo no lo sé hacer, se le echa el jabón encima de la ropa, se echa dentro de la lavadora, se echa cómo se hace, y hay una app que te resuelve esto, y si definitivamente no quieres hacerlo, te evitas la fricción y te mandan a alguien que te haga esta tarea. Y la gran pregunta que les quiero plantear acá para que empecemos la discusión es cómo ha cambiado el mundo esta idea de llevar una vida sin fricciones. Roberto, pero hemos hablado de la vida sin fricción, pero ¿qué es la fricción? Empecemos desde ahí. Sí, yo creo que fricción, como lo decíamos ahora, se refiere a los dos temas que mencionábamos, tener que interactuar con el mundo. Entonces, tener que hacer cosas en el mundo. Ya nos parece absurdo. Tener que salir, ponerse, lo decíamos hace un ratico, ponerse la ropa, salir, conseguir la pizza, volver a la casa, etc. Pero lo otro que decíamos, Angélica, lo otro es la voz de los demás. No queremos escuchar a los demás.
De nuevo, Sartre fue tan visionario en estos temas. La idea de los demás nos quieren untar con su facticidad, ese intercambio con los demás. Terminamos untados de su olor, de su apariencia, lo que decíamos hace un momento, de las inflexiones de su voz. Yo quiero agregar una idea acá, a ver si abrimos al debate, y es la siguiente. Yo les contaba al comienzo de esta intervención la historia de los electrodomésticos de los 80. ¿Por qué se lo contaba? Porque curiosamente pasó con este tema de la vida sin fricciones exactamente lo mismo. Las investigaciones sobre el tiempo que se hicieron a partir de ella, en el mercadeo y en otros estudios de sociología, se hicieron la misma pregunta que se hicieron las personas en la década del 80. ¿En qué se está utilizando el tiempo que las personas supuestamente se están ahorrando, en este caso, para salir a comprar la pizza? Resulta igual de paradójico que en la década de los 80, la gente, el tiempo que se estaba ahorrando en esa vida sin fricciones, lo estaba reinvirtiendo en el sistema, ahorita lo explico, en el sistema como un todo, en actividades de mucha mayor fricción. Entonces, el tiempo que yo me ahorraba saliendo por la pizza, ese tiempo lo estaba utilizando para tener la posibilidad de gastar más horas en mi sitio de trabajo, un sitio lleno de fricción. Increíble, absolutamente paradójico. Lo mismo que había pasado en los 80, el tiempo que nos ahorrábamos de restregar ropa, lo utilizamos para hacer otro ciclo de lavado, para que la ropa quedara perfecta. Entonces, la pregunta que me quiero plantear aquí es ¿por qué hemos llegado al punto de sentir que la voz del otro es una zona de fricción que queremos eliminar? ¿Qué ha pasado en esta historia? ¿Y cómo nos ha cambiado la perspectiva de los demás? Roberto, yo tengo ahí una, posible respuesta, se puede decir, o por lo menos una participación para este debate, una idea que creo que puede ayudar mucho a desentrañar esa pregunta. La hago desde el libro de Byung-Chul Han de las no cosas. En él habla de que hoy en día, básicamente, con el pasar de los tiempos y en los tiempos modernos, lo que considerábamos cosas, los objetos, por sí mismos ya no tienen una valía. Si el objeto no está recubierto de una información, si no produce o recibe información, no tienen realmente mucha valía para nosotros. Que eso es algo muy nuevo en la historia de la humanidad, ¿sí? Durante la mayoría de la historia de la humanidad, por lo menos desde que usamos cosas, herramientas, la herramienta por sí mismo ya era una cosa, ¿sí? Ya era valiosa, ya tenía como una facticidad, decías tú, importante. Pero en los últimos años, no sé, esto podrán ser 2 décadas, menos, 1,5 décadas tal vez. Esto se ha ido completamente hacia la información, ¿sí? La información, a diferencia de las cosas, ahí hay 2 cosas. La primera es, no es lo mismo interactuar con una persona que interactuar con una cosa, ¿no? Claro, cuando una cosa ya produce o recibe información, uno ya puede interactuar con ella. No la usa uno, sino interactúa con ella, ¿sí? Entonces, generaciones como los millennials, la generación Z y los que vienen, ya están más nativamente acostumbrados a interactuar con cosas, ¿cierto? Entonces la voz, o sea, la interacción con los humanos para conseguir, para realizar, ¿sí? Para interactuar en su día a día, es mucho más limitada, tal vez a su círculo familiar, a su círculo de amigos, y ya, ¿sí? Entonces creo que por ahí puede haber una respuesta. Y
La otra eh, es la información, a diferencia de interactuar con una persona, interactuar con un objeto que produce o recibe información, que lo llaman, de hecho en ese libro, Inforks, es algo que es muy fugaz, ¿sí? Es muy, como muy inmediato, no tiene como una narrativa porque la información es algo muy que se puede contar, pero no se puede narrar, es algo muy, muy discreto y muy inmediato. Entonces, no es lo mismo sentarse a hablar con una persona que una persona seguramente te puede echar una carreta, te hace una narración, ¿sí? Tú le preguntas como, mira, vengo a consignar esta plata para mi crédito. Ay, qué bueno, si vio cómo está el día, no sé qué. No, es que hoy me ha pasado de todo. Claro, sí. Cuando uno interactúa con alguien se expone a eso. Mientras que un inform es como, clic acá. ¿Qué va a pagar? ¿Cuota normal o abono capital? ¿Número de crédito? Tin, tin, tin. Pagar. Adiós. Sí. Entonces creo que eso puede ser una de las cosas que pueden dar, empezar a dar un poco de respuesta a esa pregunta que tú haces. Sí, yo te quiero responder antes de darle la palabra a Angélica, que sé que quiere intervenir. Eh, Aquí hay algo que me parece muy importante. Eh, y recoges bien parte del sentir y es toda esta charla menuda y tonta, esto no tiene sentido, ¿no? Mm, ¿Qué día está frío, está caliente? ¿Qué va a llover? ¿Qué no va a llover? Esta frase que decía eh, Ricardo Silva, el escritor, decía, parece que va a llover, esa frase tan bogotana que utilizamos con todo el Sí. mundo y en todos lados. Eh, Esto hay generaciones enteras, no, yo soy una persona pues más práctica, esto no tiene sentido. Pero yo creo que lo que nos privamos también en esta vida sin fricciones, de cuando no escuchamos la voz del otro, es todo el enorme arraigo del lenguaje o de comunicación que no es lingüística. La actitud de la persona, la inflexión de su voz, si le gustó mi petición, si no le gustó mi petición. Por primera vez en la historia de la humanidad, bueno, no, por primera vez no, porque podíamos mandarnos una carta desde hace mucho tiempo, pero hemos optado ahora yo creo que más, con más vehemencia que nunca por eliminar ese interfaz directo. Y al tiempo estamos tratando de inferir una cantidad de cosas de lo que el otro me dice. Es muy difícil, sin ese contacto directo. Shulhan dice una cosa tan acertada. Dice, si yo tuviera que describir un rasgo del presente, es la desaparición del otro. El otro realmente queremos que desaparezca. En un sentido literal, en la guerra de Gaza, pues como lo estamos viendo, y en un sentido mucho más suave, quizá, pero más extendido en esta idea de la vida sin fricciones. ¿Cómo navegar? Nosotros nos hemos desprovisto como sociedad, como grupo humano, de las herramientas, saberes, capacidades para lograr los objetivos que queremos y que creemos que le dan significado a nuestra vida. Es increíble. Hablar, no hablar con el otro, me priva de una cantidad de información que bien puede ser útil, como en el ejemplo que tú pones, Andrés, para saber el estado de mi cuenta, para saber qué puede hacer el banco o qué no puede hacer. Bueno, no sé ni qué cantidad de ejemplos podríamos poner, pero gran parte de nuestra vida estamos hechos de esta manera, tiene que ver con las inferencias que extraemos de la actitud del otro y de la cara del otro y del tono del otro y nos hemos privado a propósito de este contacto y claro, eh, puedes tener un chatbot muy eficiente, pero en últimas la información colateral que reúnes de esta comunicación no lingüística es algo que hemos perdido y que probablemente con el paso del tiempo perderemos
más y más y más. Chicos, además es que yo veo un salto dramático de ese interactuar con el otro, ¿no? Esa interacción a algo más llamado transacción, ¿no? En donde le quito el alma al tratar de hacer algo que me beneficia, ¿cierto? Como ir al banco. Entonces ahí estoy, digamos, cortando esa interacción que puedo llegar a tener con esa asesora y me está importando más la transacción. Y cuando yo te preguntaba para cómo entendemos la fricción, creo que también la fricción tiene otro ángulo y es quién está interesado en que hagas más transacciones. ¿Qué es realmente la fricción para ellos? La fricción para ellos es cualquier obstáculo que haga que tú no realices una compra, ¿no? O que no hagas la transacción, o que no consumas contenido, o que no hagas cosas. Entonces, desde ahí es que empieza a manipularse de alguna manera esa fricción, ¿no? En donde de pronto tú tengas que esperar o de pronto tú tengas que pararte, ir a la tienda. Entonces, ellos lo que han hecho ha sido como deconstruir cuáles son esos, entre comillas, puntos de dolor o fricción que tiene una persona para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos entrando como en este punto, en este mundo digital, entonces piensa que el simple hecho de leer, de digerir información, pueda que no sea a través de la voz del otro, pero hay gente que está pensando, y desde los sistemas digitales, oiga, la gente ya no lee, la gente escanea. Entonces, por eso cada vez tenemos menos información y nuestro cerebro se va volviendo un poco perezoso, ¿no? Porque es que leer es fricción para aquellos que realmente están pensando en que tú hagas la transacción. O, por ejemplo, tener conflictos o pararte, estar en un bar, hablar con una chica y que no seas capaz de lidiar con el rechazo de una chica, eso es fricción, ¿no? Eso es una fricción social, una fricción emocional que no te permite o que tú no quieres ser rechazado, simplemente que con un swipe, moverme de un lado al otro, pues estoy evitando como esa interacción con el mundo y ahora las relaciones se vuelven transacciones, ¿cierto? Hay distintas maneras como de entender cómo nos estamos acercando más como a esas transacciones y dejando de lado como esa parte humana, pero también te genera como unos handicaps, sí, como unas limitaciones, exacto, en donde pues tu músculo social va en detrimento, en donde incluso, no sé quién era el que contaba, que había pedido un domicilio al local que quedaba en el piso de abajo de su propio edificio, ¿no? Entonces, también me parece interesante tener un contraste entre esa visión filosófica, pero a donde nos ha llevado el mundo hoy a llevar al extremo esa vida sin fricción, esa vida cómoda, entre comillas, que nos está proporcionando un poco de todo, desde adicción, dopamina fácil, hasta problemas de ansiedad muy serios, en donde me refugio tal vez en la compra compulsiva, porque es muy fácil comprar ahora, o es muy fácil tener, ¿cómo se llama? Watch binging, donde te sientas 5 horas a ver un programa porque ya está el autoplay. Ah, sí, lo que llaman en inglés binge, ¿no? Binge, exactamente, exactamente. Consumir sin límite por mucho tiempo, sí. Correcto. Entonces, podemos hacer unos símiles. Me parece chévere como tener esos dos puntos de vista. Sí, yo creo que tocas, Angélica, un tema clave. Hace 30 años, creo, un poco más quizá, Zygmunt Bauman decía, no, el objetivo de la sociedad contemporánea, el de hace 30 años, o si yo me equivoco me perdonan, pero unas 3 décadas máximo, es hacer que mm, la mercancía llegue al comprador. Y estamos en la década de Amazon y en la época de todos estos servicios que te llega, pides
una caja de pañuelos y te llega en 20 minutos, llevada por un dron, o bueno, si había drones entonces, pero en, en fin, poner mercancías en contacto con sus compradores. Yo creo que ha cambiado un poco esto. El objetivo principal de la sociedad en la que estamos viviendo es que cuando llegues al carrito de compras, tú des y oprimas el botón comprar. ¿Cómo hacer esto? Hay toda una ingeniería complejísima que hay detrás de esto. Es la ingeniería de la decisión que inicialmente se aplicó en política, ahora la vemos tan aplicada en el tema de mercadeo. El objeto, lo vuelvo a decir, el objeto central de la sociedad en la que vivimos es que cuando llegues al carrito de compras tú des comprar. ¿Quieres comprar todo en el carrito de compras? Ni siquiera, mejor ni te preguntan. Sí, comprar, ya. Y uno dice, no, pues maravilla, claro, maravilla que sea tan fácil. Claro, hay, tendría uno que estar loco para decir que no hay en esto una comodidad y demás. Pero claro, como toda, entre comillas, solución, como toda, entre comillas, expediente, los costos se generan en otro lado. Entonces, claro, lo decíamos ahora, esa falta de contacto con el otro me priva de una cantidad de información, ¿de acuerdo? Pero la economía de la no fricción es, desde cierto punto de vista, una pesadilla. ¿Y por qué? Las tareas más elementales. Bajar al primer piso por una pizza. No las estoy haciendo. Recoger la ropa de mi cuarto. No lo estoy haciendo. Hay alguien que viene a hacerlo. Y uno dice, pues maravilloso, generas trabajo. No es maravilloso. Porque ese trabajo que generas es un trabajo, y lo sabe cualquier chico que trabaja en una call center. Es un trabajo que se paga, mal no es la palabra, obvio, porque son tareas absolutamente elementales. Traer la pizza, recoger el papel, etcétera. Y lo que estamos haciendo es que muchas personas competentes que no tienen otras opciones terminan dedicadas a la competentes y no competentes por igual, pero terminan dedicadas a la economía de la no fricción. Y al mismo tiempo, entonces, estamos creando una generación de personas que se declaran incapaces de hacer las tareas más elementales y sienten que requieren, y además se sienten empoderadas con la idea. Yo tengo a alguien que me resuelve todo. No, yo no sé dónde va el aceite en el carro. No, yo no sé si uno para fritar unas papas debe echar el aceite primero y después las papas, o primero las papas y después el aceite. Mire, no hay un contacto elemental. La economía de la no fricción es una economía propia de un mundo en el cual hemos construido una representación de segundo orden del mundo y estamos tratando de habitar en él. Pero obvio que hay otras personas que viven dramática, triste y patéticamente enredadas en ese mundo de primer orden, de vaya, lleve la pizza, de recoja, de lave, haga, etc. Pero en peores condiciones. Y todo se disfraza bajo el concepto de libertad. Mira la cantidad de opciones que tienes. Mira todo esto que tú tienes a disposición. Yo quería hablar de otro tema antes de que se me vaya, la elección. Una de las cosas que se ha descubierto en esta economía de la no fricción, mucho gira en torno a la elección. Porque, lo decimos ahora, gran parte de la ingeniería se gasta en saber qué pasa en ese momento que alguien va antes, para que llegue al carrito de compras y de comprar. Y las personas que te venden en línea y que manejan de distintas maneras esta economía de la no fricción saben perfectamente que cuando puedes anteponer
el color verde lo decíamos en una ocasión, de tu suéter, al modelo que quieres, en ese momento te tiene. Porque de alguna manera el deseo, el sueño, tú dices, ay, sí existe. Existe, lo que yo había soñado existe. No hay caso de que yo me vaya a la cama esta noche sin tener ese suéter colgando en mi armario. Y claro, esa, esa ingeniería delata tanto de nosotros. Decíamos, esta ingeniería delata tanto de nosotros. Hoy en día tenemos todas estas posibilidades. La economía de la no fricción tiene que ver con las posibilidades. Las posibilidades están creadas no tanto por nuestro deseo. Las posibilidades es al revés. Ahí están las posibilidades. Y en torno a ellas surge nuestro deseo. Porque quien ha fabricado el sistema con un conocimiento hasta perverso de la naturaleza humana, diría yo, sabe que si yo siento que encontré esta cosa que yo siempre he soñado, como la he soñado, eh, no, no hay riesgo que yo no haga esta compra. A eso súmale, Roberto, que tener elección y tener opciones a la larga es tiempo. Es tiempo que tú le estás invirtiendo a quedarte un poco más en esa interacción o en esa transacción. Entonces, ahorita tú mencionabas el tiempo que se le volvía a las amas de casa en los 80s. Entonces, imagínate que desde la mente mercaderista hay una métrica que se llama engagement. Y entonces eso es tiempo más atención. Ojo al segundo. Porque no es solamente tu tiempo, una ama de casa seguramente dejaba su ropa, él se lavaba, pero no se quedaba a ver la lavadora cómo se restregaba la ropa. Ahora tenemos esa atención en donde es todavía mucho más adictiva, mucho más complicada, porque tú mencionabas en un momento que la fricción era un poco evitar al otro. Cuando, cuando evitar es, digamos, por decirlo así, intencional. Pero ¿qué pasa si se suma evitar el otro al ensimismamiento, al estar ensimismado? Ni siquiera es porque quieras evitar al otro, sino que estás absorto en un mar de opciones en donde tú mismo te quedas ahí frente al televisor y vuelvo como al quedarse 5 horas en Netflix viendo una cosa que se autorregula y no tienes que hacer nada más. Entonces eso, ¿qué pasa? Somos un montón de ciudadanos desaparecidos en donde ya no estamos en las calles, ya no estamos con un rol activo en la sociedad, sino que estamos en ese consumo pasivo, porque ni siquiera se está creando, generando ese pensamiento crítico, sino ante las opciones, el tiempo y el robo de la atención, pues estamos totalmente encapsulados en un mundo individualista. Mira, esta categoría que mencionas me alegra tanto que la traigas a colación, la atención. En la sociedad del atencionalismo, así se llama, la llama Alexander Bard, el filósofo sueco, la atención es el nuevo capital. Es constante y sonante. Antes era tener dinero acumulado en el banco. Hoy en día la atención es el capital de la era digital. Si tú logras captar la atención, has logrado que la persona vaya al carrito de compras. En un mundo en donde el principal objetivo es ir al carrito de compras, el déficit de atención es por eso una enfermedad. Correcto. Y cuando esa atención la tienes capturada, tienes, digamos, ese contante y sonante. Piénsenlo, yo quiero hablar un rato del tema de la atención, porque nos abre unas dimensiones que son apasionantes. Uno, fíjense, uno puede trazar
toda una serie de conceptos a partir de la idea de atención. La atención que es central en el frictionless living, en la vida sin fricciones, la economía sin fricciones de la cual estamos hablando. La atención, ¿dónde están los maestros de colegio? No, pero es que no ponen atención. Claro, ya no está ahí la atención. No hay mayor concentración que el que tiene una chica de 16, 17 años. Claro, los chicos también. Pero miren a una chica comprando ropa por una plataforma digital. La concentración es absoluta. Es un momento en donde no hay chiste, el momento de escoger es un momento decisivo. Y sé que las compañías lo saben, en algún momento tienen a esta chica, la tienen cuando le han planteado estas opciones de una manera correcta. Para mí, el tema de mi próximo libro es la atención. El mundo se divide en torno a esto, de alguna manera. Bueno, no solo en torno a esto, pero fíjense cuál es el drama del sistema chino. Tenemos una economía muy pudiente, hacemos unas megaestructuras y demás. Resulta que al mismo tiempo no saben cómo crear atención natural, orgánica y que no sea obligatoria. Tienen cascos de control político. Esto no me lo estoy inventando. Los han utilizado en las empresas, en los colegios. Y los cascos sirven, supuestamente. Hay un artículo en Vice, muy bueno, si lo quieren consultar, sobre los cascos de control político chinos. Y si no estás lo suficientemente atento, poniendo atención en el colegio o en el trabajo, te ponen el casco y toda esta gente muy prosistema, pero es que ayuda a concentrarse y no sé qué. Yo necesito uno. Para no procrastinar. Acá quisiera conectar con algo muy que me parece pertinente e interesante, sobre todo, que conecta con lo que ustedes acaban de hablar. Vuelvo un poco al libro de Chulhan. Él hablaba que desde un punto de vista heideggeriano, una de las características que hace que una cosa sea una cosa o que una persona sea una persona es la indisponibilidad. Yo lo entiendo, por ejemplo, con que, por ejemplo, hablando de las cosas, una herramienta a veces se daña o a veces se gasta o llega a un fin, ¿no? De su ciclo de vida. Una persona no siempre está disponible, uno tiene que dormir, uno tiene que descansar, o uno simplemente un día no tiene ganas de salir, ¿verdad? Pero estos sistemas en donde la atención y el ensimismamiento es tan importante, están soportados sobre precisamente todo lo contrario, que es la disponibilidad absoluta, ¿sí? Entonces, pues yo trabajo en tecnología, incluso a nivel de las empresas, que también Angélica mencionaba, bueno, cómo una empresa también define la fricción. Amazon no solamente, digamos que inventó y ha liderado el comercio electrónico, sino también las tecnologías de nube, ¿sí? Que son las que soportan todos los sistemas hoy en día, o la mayoría de los sistemas. Y una de las métricas que ellos manejan y que cada año tratan de mejorar y mejorar más es como, miren, nuestro sistema de nube tiene una disponibilidad de 99.99999. Ya no es necesario, ya no es suficiente, perdón, decir 99.99, es 99.11 nueves o 12 nueves. Entonces cada año le agregan 1, 2, 3 nueves, lo que significa que es virtualmente disponible para siempre, ¿verdad? Esto se ve también manifestado en cosas como cuando se cae la aplicación de Bancolombia o Nequi. Eso es pues tendencia en todo el país, todas las noticias, o por ejemplo Rapiturbo, ¿no? Todo tiene que llegar en 15 minutos, o sea, todo tiene que estar acá, ya, ¿sí? Inmediato. Y tan es así que las empresas calculan las pérdidas por cuántos miles o cuántos millones de pesos, de dólares pierden por cada minuto
en que están fuera de línea, ¿sí? Y todas las empresas que soportan esos sistemas es como cada minuto, cada segundo que estemos indisponibles, pierde la empresa, baja la acción, o sea, tiene unas consecuencias brutales y absurdas por el solo hecho de no estar disponible, algo que durante la mayor parte de la historia de la humanidad era lo más normal, que no siempre hay disponibilidad de las cosas. Entonces, eso era algo que quería como mencionar, me parecía muy interesante también sobre esto de la atención y el ensimismamiento. Y lo terrible de lo que mencionas es que la tolerancia a la espera ya no existe, ¿no? No, claro, porque la indisponibilidad es fricción y pues entonces cuando hay fricción hay intolerancia, hay desespero, ¿no? Entonces Puede hay gente ser. desesperada Hay que gente está, que en la vida normal, que llamo a Roberto y Roberto no me contesta, yo estoy ya de mal genio con Roberto, porque yo asumo, o sea, trato como de traducir esos comportamientos digitales en la vida real. Entonces, de repente, si Roberto no me responde, yo estoy furiosa, digo como, ¿qué le estará pasando? ¿Por qué no me contesta? Y todos esos diálogos internos en donde nosotros esperábamos que las personas sean transaccionales y se comporten como una máquina y que tenga que estar para mí todo el tiempo, que me haga las cosas rápido y que también me dé opciones y que se comporte como yo quiero que se comporte, porque al final, pues estos sistemas son complacientes, ¿no? Y eso creo que es otra patica que le sale y es la complacencia y la indulgencia que hay en una vida sin fricción. Claro, el sistema no es confrontacional de ninguna manera. O sea, lo que tienes a veces mínimamente con la gente, el sistema no lo va a tener contigo. No, es que no me gusta. No, no. Ah, ¿no te gusta? Ven, te doy otra opción. Ah, Exacto. no, entonces, mira, hay esto también. Hay esto nos acaba de llegar. En fin, te va a ampliar las posibilidades siempre. Eh, yo quisiera, bueno, no quiero que se me vaya. Andrés mencionaba hace un rato un tema que me parece muy interesante, cómo las cosas son información. Y las cosas son información en gran medida porque hemos descubierto que esto llama la atención. La comida hoy en día es información. Esto tiene 5 gramos de no sé qué, 20 miligramos de tal cosa, no tiene colorante, no tiene fenilalanina, etcétera, ¿no? no tiene Y grasas no tiene saturadas, grasa no saturada, tiene tiene... ingredientes traídos de no Exacto, sé dónde. sí. Entonces, somos consumidores de información. ¿Cómo es que lo llama Shulhan? Infómata, ¿no? Infómatas. Y las cosas que ya no son cosas, sino cosas con información, les llama inforks. Sí, tenemos este rasgo. Yo quiero, para ir cerrando el tema, Perdón, es al revés. Las cosas son infómatas y nosotros las que cosas interactuamos con son los infómatas somos infómatas. inforks. Sí, disculpas Exacto, por la referencia. entonces eh, no hay problema. El caso es que nos hemos vuelto cúmulos de información y las cosas también. En un intento de llamar nuestra atención. Pero fíjense, detrás de esto operan mecanismos que son muy bien sabidos por los psicólogos y los sociólogos, ¿no? Esto es, detrás está tu bienestar, es que lo que estamos ampliando es tu libertad de elección. Tú puedes comerte el pan que tiene o no tiene grano de tales características. Tú puedes elegir con gluten, sin gluten, semigluten, el gluten, en fin, hay tantas opciones. Y esto lo decía Horkheimer y Adorno hace ya mucho tiempo. Decían, esto se ha confundido con la libertad misma, ¿no? Libertad, la libertad de escoger hoy en día en el capitalismo de posguerra de Adorno y Horkheimer, libertad es la libertad de escoger entre 2 o 3 marcas de jabón. Decían, no, la libertad no se reduce a esta libertad soñada del sistema capitalista americano. Roberto, yo tengo una pregunta para ustedes dos. Me parece muy paradójico lo que dices, esa libertad artificial, pero yo la contrasto y la comparo con la voluntad, ¿no? Una cosa es como, sí, la libertad de escoger y demás, pero al final yo termino enganchada, termino enredada en un algoritmo y ya siento que no tengo voluntad para salirme de ahí.
que tengo que ver el siguiente episodio de la serie que me gusta. Por ejemplo, hay un comportamiento que se viene estudiando y es el dumb spending, que es gastar plata en cosas pendejas, bobadas. Y ahorita estaba viendo, revisando los números, que al menos en Estados Unidos, que ellos sí lo miden todo, no sé cómo estemos los colombianos, hay una suma importante en deudas de tarjeta de crédito de más o menos 1,21 trillones de dólares solamente en gastos tontos de cosas que no necesitas. Sí, y que supuestamente te generan un alivio, ¿no? Entonces tienes tantas ansiedades que tienes que cubrir esa fricción, esa parte que no eres capaz de tener conflictos con los demás, que estás en una situación económica terrible, entonces terminas comprando, no sé, clavos de dos cabezas, los dululus, no sé cómo se llaman, unos muñequitos estúpidos que vienen en una... Ay, ¿puedo decir eso? Sí, claro. No, no te imaginas, Angélica, las cosas que he visto reciente. Hay ropa interior para las manos. Son como unos calzoncillos que te pones en la mano. Ok. ¿Ok? Hay un taco para dormir. Es como un taco mexicano dentro del cual te metes para dormir. Sí, claro. Hay una especie de ajo gigante que te pones en la cabeza. Pues no está hecho de ajo, es como cuando no quieres hablar con nadie, simplemente y Ah, ya sé, ya sé. la nariz queda al descubierto, se llama The Ostrich Pillow, porque, bueno, yo digo que es un ajo, pero lo venden Como como el avestruz. el avestruz que esconde la cabeza. Hay una cárcel para el celular. Tú puedes comprar una cárcel y Porque no tienes voluntad. no tienes voluntad, no Porque no tienes tienes voluntad. voluntad. Entonces te están vendiendo, aparte de todo, voluntad. Pues claro, he ahí, a ver, y esto sí lo digo, digamos, sin chiste, pero eh, el, el tema de la voluntad que mencionas, tan interesante. Y uno dice, hubiéramos dicho hace un tiempo, no, dejemos libre nuestra voluntad para que pueda elegir. Esto es la filosofía de la ilustración, de Adorno y Horkheimer, la filosofía del iluminismo. Pero lo que uno empieza a ver es que los deseos de las personas son, no es que antecedan y estén enturbiadas por estas cosas, ya son estas cosas. Los deseos son lo que a la gente se le ofrece. ¿Sí? Los deseos ya no son, los deseos son lo que me están ofreciendo. No hay esta autonomía, ya es muy difícil verla. No, yo quiero algo distinto, yo quiero, y porque incluso la autenticidad en esos deseos. Yo me quiero ir a vivir a una isla desierta. Pues eso también es un negocio. La rebeldía vende dentro del sistema. La rebeldía de hecho, es un gran negocio dentro del sistema. El blue jean roto, escaparse para la isla, pues estas son las ideas de vacaciones idílicas. Uy, qué delicia una playa donde no haya señal de celular. Terminas a la media hora insultando a alguien porque pongan una red por si hay una emergencia, porque te desesperaste y no sabes qué hacer contigo mismo en 20 minutos. Pero, digamos, la oferta antecede al deseo hoy en día. Ujú. Sí, bueno, primero que todo quisiera hacer rápidamente una cuña a dos de nuestros episodios para la audiencia. Uno es al de filosofía y mercadeo, que creo que es una muy buena antesala para hablar de estos trucos tan sofisticados que hacen los mercaderistas para vendernos más. Y el otro es hablando mucho de lo que es hoy en día, del valor que tiene la atención de la sociedad del espectáculo. Creo que son también muy pertinentes como para ver otras aristas de todo este problema, por lo menos conectan con estos problemas. Ahora, con respecto a lo que estaba mencionando Angélica de las deudas de tarjeta de crédito en un país como Estados Unidos que se están acumulando, o sea, están creciendo de manera exponencial, y volviendo al tema de la fricción, resulta que ahora
se reinventaron la tarjeta de crédito en forma de un nuevo servicio que se llama Buy Now, Pay Later, ¿sí? Sí. Eso también está acumulando una cantidad de deuda brutal que, como su nombre lo indica, es como lo compras ahora, lo pagas después, ¿sí? Eso lo hace una tarjeta de crédito. Uno pasa la tarjeta de crédito, ¿sí? Pero esto es una reinvención para personas que tal vez no tienen esa capacidad de tener una tarjeta de crédito o no tienen tanto cupo, tanta capacidad de pago, pero también sobre todo para pagar cosas tan mundanas como el almuerzo, ¿sí? Pagarlo a 15 cuotas, a 20 cuotas. Fíjense que ahí no está pasando algo distinto, que estas personas se dan cuenta que pagar por algo ya es una fricción, ¿sí? Sí. O sea, Sí. pagar para conseguir algo, ¿cierto? Que Sí. toda la vida conseguir algo ha tenido un costo, ya sea en energía, en trabajo, en pensamiento, y pues hoy en día en un sistema capitalista y monetario, pues pagar por algo. Entonces, pagar por algo genera un nivel de fricción tan alto que en sí mismo ya se vuelve un problema, un producto muy atractivo y que ahora es un negocio gigante que mueve mucho dinero, pero que también está acumulando una cantidad de deuda absurda, y ya las mismas personas están empezando a hablar abiertamente sobre los problemas de salud mental que les está generando haber entrado en estos productos, entre abro y cierro comillas, financieros. Eh, y por otro lado, quisiera, antes de cerrar, quisiera que habláramos un poco sobre un concepto que creo que también es muy pertinente para este tema de la fricción, y es la verdad. Em, Volviendo a Heidegger y a Chulhan, entiendo que, pues así lo menciona Chulhan en su libro Las no cosas, que en Heidegger hay, o desde un punto de vista heideggeriano, hay dos cosas importantes que soportan la verdad, la realidad, el ser. Una, que son las cosas, que vemos que ya se empieza a desaparecer y empiezan a crearse estas no cosas, o estos inforks. Y la otra es la verdad, ¿sí? Y es muy sencillo lo que quiero decir. Creo que para nadie es un secreto que llegar a la verdad requiere cantidades enormes de fricción, porque necesita mucha investigación, necesita confrontarse con posiciones que tal vez quien la está investigando no está de acuerdo, ¿sí? Como tú creías que la verdad era una, y cuando tú haces el trabajo y vas a investigar te das cuenta que era otra, y eso te confronta, ¿sí? Y te incomoda, ¿sí? Pero, pero saber cuál es la verdad de alguna forma soporta la vida, ¿sí? Y en una era, en una sociedad donde no nos interesa para nada la fricción, pues no me parece gratis que estemos en una época tan de posverdad, ¿cierto? En la que ya no nos interesa saber la verdad, nos interesa, y que conecta con lo que ustedes decían, como algo que te diga, que te haga sentir bien, que esté de acuerdo contigo, que no te contradiga, que no te ponga, que no te genere fricción de ninguna forma. Entonces quería plantear eso, para la audiencia y Sí, para me ustedes. parece un buen cierre, Andrés. Claro, detrás de esta enorme variedad de posibilidades, de opciones, de la vida sin fricción, está pues el obliterar, el cerrar cualquier posibilidad de pensamiento crítico. Y lo que menos queremos en la venta, en el momento de ir al carrito de compras, es una voz que nos diga: espera, piénsalo bien, esto realmente no es necesario, esto detente y piensa un poco más, esto no es lo que queremos. Un aspecto fundamental de la economía de la no fricción es la erradicación del pensamiento crítico. Y es uno de los aspectos que más, o es una de las capacidades que más echamos de menos. Nadie entiende por qué la gente ya no piensa críticamente, por qué los chicos no son capaces. Pues porque están inmersos en una economía de la no fricción. Y están acertadas las palabras de Guy Debord, la sociedad del espectáculo. En un mundo tal, lo aparente es un momento de lo real y lo real es un momento de lo aparente. Ahí no hay, es muy difícil hablar de verdad, no verdad y demás, sino todos son tus elecciones y lo que tú quieres, y quién te lo va a impedir. Entonces, yo creo que con estas consideraciones hemos dado
hemos metido un dedo en el agua de la economía y de la vida sin fricción, y creo que este es un tema que nos podría dar para muchas más aproximaciones, pensamientos e ideas, pero dejamos con quien nos escucha que elabore sus propios pensamientos e ideas sobre este tema que es en realidad un tema naciente. Y los dejamos pensando, ¿cuál es su mayor fricción? Nos despedimos por hoy, pero la reflexión continúa, porque las preguntas de la filosofía son una búsqueda sin término.